Vamos a cubrir ahora el capítulo número 13 de nuestro libro que está en la página 595 y que se refiere a inferencia en modelos lineales. Este capítulo podríamos decir que es una continuación del capítulo 4 que se trató de la línea de regresión basada en mínimos cuadrados. Entonces, ahora simplemente vamos a añadir el componente de probabilidad que hemos venido añadiendo a todos nuestros trabajos de inferencia o de intervalos de confianza, donde utilizamos una distribución muestral para que nuestra respuesta tenga una confiabilidad, que haya un número que está basado en una curva de probabilidad que respalda nuestra información, que respalda los resultados que estamos entregando. Entonces, aquí tenemos que en este capítulo 13 vamos a trabajar con datos que son bivariables o bivariate data en inglés. Vamos a poner aquí en español datos bivariables y que son lo que conocemos como pares ordenados o puntos en dos dimensiones. Entonces siempre tenemos lo que se llama una T-table, ¿verdad? En inglés le llamamos a esto T-table porque tiene la forma de una T y solo sirve para escribir aquí las coordenadas de los puntos, ¿verdad? La X y la Y están emparejadas o apareadas, ¿verdad? Cada una corresponde a la otra. Y entre las técnicas que aprendimos en el capítulo 4 para tener una idea de cómo se comportan estos valores es la gráfica de puntos, que en inglés se conoce como scatter plot. Simplemente posiciona todos los puntos en un plano y de esa manera nosotros podemos observar si existe cierta linearidad en el comportamiento de esos puntos, ¿verdad? Y después obtuvimos en el capítulo 4 la línea de regresión de mínimos cuadrados, que simplemente era una ecuación, ¿verdad? De una línea recta que tiene su pendiente, que aquí es B1, y tiene su ordenada origen, que aquí es B0, ¿verdad? Entonces, aquí dice línea de regresión de mínimos cuadrados, línea de regresión de mínimos cuadrados. Y esta línea podría decirse que representa la información que obtenemos de la muestra, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí es una ecuación que contiene estos valores que están aquí, estas constantes, que serían los estadísticos. Estos serían los estadísticos. Pero nosotros, pues, ahora que hemos estado utilizando las distribuciones muestrales, queremos obtener ciertas regiones en las cuales estos estadísticos o más bien los parámetros correspondientes a estos estadísticos estarían, por ejemplo, para lo que se llama la respuesta, la predicted response, la respuesta predecida, que es la Y con un gorrito, la Y hat. Tenemos una media de que en este caso es mu, de los valores de Y, de esas predicciones con respecto a la X, ¿verdad? Entonces, esta Y hat o esta Y con gorrito se convierte en mu. Entonces, esta va a tener un intervalo ya en la vida real, ¿verdad? El modelo que obtenemos de la muestra no es suficiente para saber cómo se comporta la población, ¿verdad? Este solo es una línea de regresión que se obtuvo de una muestra. En el modelo lineal, a esto le vamos a llamar modelo lineal, linear model, lo que tenemos ya son parámetros. Tenemos de nuevo a cuenta una ecuación de una línea recta, pero ahora en vez de tener los estadísticos que obtuvimos de la muestra, vamos a obtener los parámetros que vamos a obtener de hacer nuestras inferencias, de obtener nuestros intervalos de confianza, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener beta 0 y beta 1, y en este caso tanto mu, que es la respuesta, como beta 0 y beta 1, que son los parámetros del modelo lineal. En los tres casos
Estas, estas variables lo que contienen son intervalos, ¿verdad? La beta 0 va a tener un valor mínimo y un valor máximo, la beta 1 un valor mínimo, un valor máximo, y asimismo la respuesta predecida, ¿verdad? Entonces, esta X se considera la variable explicatoria o explanatoria de la Y, ¿verdad? Es la explanatory variable. Estoy hablando más inglés ahora que español, porque la idea de este curso en español era que al final estuviéramos ya manejando más inglés que español, ¿verdad? Por lo menos en la terminología que estamos utilizando aquí. Entonces, en el capítulo 4, lo que hicimos fue obtener de una muestra la línea recta, ¿verdad? La línea de regresión de mínimos cuadrados, ¿verdad? De la muestra. ¿Cómo hicimos eso? Si no lo recuerdan, vayan al capítulo 4 otra vez. Básicamente lo que hacíamos era nuestra t-table, la metíamos, la escribíamos en nuestra consola de lenguaje R o consola de AR, donde están los valores separados por comas, ¿verdad? Y debemos de cuidar mucho el orden en que escribimos los valores, ¿verdad? Porque el primer valor de X debe corresponder con el primer valor de Y de acuerdo con la tabla T y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces el primer paso era simplemente introducir los valores de la variable X y de la variable Y en nuestra consola. Después nos propusimos encontrar los valores Z para cada una de esas variables, ¿verdad? La Z para la variable X simplemente era cada X, le restamos la media de todas las X y lo dividimos entre la desviación estándar de todas las X, ¿verdad? En el lenguaje AR es esto que está aquí escrito, ¿verdad? De la misma manera, los valores Z para la variable Y, pues son la Y menos la media de la Y entre la desviación estándar de la Y. En el lenguaje AR escribimos esto que está ahí y finalmente llegábamos en la primera parte del capítulo 4 a obtener lo que se llama el linear correlation coefficient, que es el coeficiente de correlación lineal, que simplemente nos va a indicar, nos va a dar una idea de qué tan lineal es los puntos, ¿verdad? Qué tan lineal es el comportamiento de esos puntos. Entonces es una R minúscula y la obteníamos sumando todos los productos de los valores Z con su correspondiente valor Z de las Y, ¿verdad? Y dividimos todo esto entre N menos 1 y aquí está escrito también en el lenguaje AR cómo lo haríamos, ¿verdad? Para encontrar este coeficiente de correlación lineal. Después, el siguiente paso era simplemente, y eso lo vimos me parece que en la segunda sección de ese capítulo 4, era obtener la línea de regresión, ¿verdad? La línea de regresión simplemente era obtener los dos estadísticos, ¿verdad? Uno es B1, que es la pendiente, ¿verdad? Esta era la pendiente, y B0, que era la intercepción con el eje de la Y, ¿verdad? Que le llamamos Y-intercept, ¿verdad? Y a esta le llamamos slope. Entonces, ¿cómo la obteníamos? Pues simplemente utilizando estas fórmulas que están en su capítulo 4. En el lenguaje AR tenemos que definir una B1 igual al valor de R que obtuvimos en el paso anterior, multiplicado por la desviación estándar de Y y dividido entre la desviación estándar de X. Y luego, ya que obtuvimos B1, y ese tiene que ser el orden, ¿verdad? Porque la B0, que es la ordenada en el origen, se va a calcular utilizando la media de Y menos B1, que se obtuvo en el paso anterior, multiplicado por la media de X. Entonces, hasta aquí es lo que vimos en el capítulo 4. Hasta aquí llegamos a obtener simplemente la ecuación de una línea recta que corresponde ¿a qué? A una muestra. La vamos a usar para saber ahora algo acerca de la población. Lo primero que vamos a tratar de saber acerca de la población es cuál es el rango de influencia de la pendiente, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es lo que se llama, vamos a encontrar el intervalo de confianza para la pendiente
beta 1, ¿verdad? Entonces, ese intervalo de confianza simplemente es encontrar un límite inferior para beta 1 y un límite superior para beta 1, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener que realizar algunas operaciones que están aquí indicadas, ¿verdad? Primero tenemos que encontrar el error estándar de la pendiente, ¿verdad? Que se va a llamar S minúscula, subíndice B, ¿verdad? Es, en otras palabras, la desviación o la variabilidad de la pendiente, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra? Pues vamos a encontrar la razón o la fracción de la desviación estándar de Y entre la desviación estándar de X, y a esa fracción se va a multiplicar por esta raíz cuadrada que contiene en el numerador 1 menos R al cuadrado, que ya sabemos que es R, ¿verdad? El coeficiente de corrección lineal, y eso dividido entre N menos 2. Y estoy escribiendo paréntesis para que cuando ustedes escriban esta fórmula en el lenguaje AR, no vayan a suceder errores, ¿verdad? Ya que tenemos el error estándar de la pendiente, vamos a encontrar también la desviación estándar residual, ¿verdad? La desviación estándar residual es otra desviación estándar, digamos, que tiene que ver ya con todos los datos de X y Y en su conjunto. Se denomina una S minúscula con una E minúscula como subíndice, ¿verdad? ¿Y cómo se obtiene? Simplemente multiplicando la desviación estándar o el error estándar de la pendiente, que acabamos de calcular en el paso anterior, lo vamos a multiplicar por la desviación estándar de X y lo vamos a multiplicar por la raíz cuadrada de N menos 1. Y finalmente, vamos a obtener ya, con esta información que está aquí, vamos a obtener el margen de error. El margen de error se puede obtener directamente una vez que hemos conocido el error estándar de la pendiente. Solo tenemos que multiplicar ese error estándar por el estadístico de prueba, en este caso T alfa sobre 2, que ya sabemos cómo calcular cuando nos dan el nivel de significancia que es obtenido a su vez del nivel de confianza, ¿verdad? Del confidence level. ¿Recuerdan? Es en porcentaje, lo convertimos en fracción de 1, lo restamos de 1 y eso nos da alfa. Así que cuando tenemos un nivel del, por ejemplo, del 95%, bueno, pues la alfa va a ser de 0.05. Ya lo sabemos, lo hemos hecho tantas veces. Y con esa alfa, bueno, vamos a buscar, como estamos buscando una T, vamos a usar QT y vamos a utilizar alfa sobre 2, ¿verdad? Para conocer la T. No importa si nos sale positiva o negativa, al final de cuentas, este margen de error se va a sumar y restar, ¿verdad? Entonces, finalmente, el intervalo de confianza, el confidence interval, se va a obtener utilizando el estadístico B1 que encontramos cuando obtuvimos la ecuación de la línea recta que corresponde a la muestra. Pues ese valor va a tener que restársele este margen de error y también se le va a tener que sumar, y eso nos va a dar precisamente el intervalo de confianza donde la pendiente de la línea recta está, ¿verdad? Entonces ya es la pendiente de la línea recta del modelo lineal, o sea, de la ecuación para la población. Es una ecuación muy curiosa porque esa ecuación de línea recta, pues en vez de tener valores constantes, como estamos acostumbrados a ver cuando vemos la ecuación y igual a b0 más b1x, lo que tiene son intervalos, ¿verdad? En sus respectivos parámetros, son intervalos. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Ya que sabemos el intervalo de confianza para la pendiente y que este es un problema especial, ¿verdad? Este puede ser el problema que nos pidan resolver en un examen o en unos ejercicios, ¿verdad? También tenemos el caso de las pruebas de hipótesis. Aquí estamos cubriendo en este capítulo 13 lo que cubrimos en capítulos por separado cuando trabajamos con una sola variable, ¿verdad? Cuando trabajamos, por ejemplo, me parece que era el capítulo 8. En el capítulo 8 vimos intervalos de confianza para la media, para la desviación estándar, para la proporción de una sola variable. Ahora en el capítulo 3 estamos encontrando el intervalo de confianza para una pendiente que conecta dos variables, ¿verdad? Y
De esa misma manera vamos a tener un capítulo correspondiente a pruebas de hipótesis, ¿verdad? El capítulo 9, aquí viene siendo nada más parte de nuestro capítulo 13, ¿verdad? Vamos a hacer pruebas de hipótesis exclusivamente también para la pendiente. Como verán, no encontramos intervalo de confianza para la ordenada al origen beta 0. ¿Por qué no lo hicimos? Porque ya ustedes conocen los pasos. Si en algún día en el futuro, en sus carreras necesitan hacerlo, pues ya saben que tienen que proceder con una secuencia hasta llegar a un intervalo para beta 0, ¿verdad? De la misma manera, pruebas de hipótesis para beta 0, pues deben seguir pasos similares. Yo los invito a que lean el resto del capítulo 13, la sección 13.2, 13.3, si quieren saber más de pruebas de hipótesis e intervalos de confianza para beta 0 o incluso para la respuesta, ¿verdad? Para lo que y hat o y con gorrito se convierte en mu de y con respecto a x, ¿verdad? Que vimos en el caso hace un momento, ¿verdad? Que vimos en nuestra primera página juntos, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Nosotros estamos obteniendo constantes para una ecuación de una línea recta que corresponde a una muestra y los estamos tratando de utilizar para saber acerca de un modelo que es otra línea recta, pero con la particularidad de que esto no es un número fijo, sino es un intervalo. Este no es otro número fijo, sino es un intervalo. Y este que está aquí no es otro, no es una variable fija, sino es un intervalo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros encontramos un modelo lineal, al final de cuentas, lo único que estamos haciendo es que si tenemos la línea recta de regresión que se obtuvo de la muestra, si tenemos la línea recta, ¿verdad? Si esta que está aquí es y hat equals b naught plus b1x, esa es nuestra línea de regresión lineal. Cuando obtenemos nuestros modelos lineales, lo único que vamos a obtener son zonas en las cuales, o regiones, ¿verdad? En las cuales nosotros aplicamos en toda esta región que está aquí. Toda esta región va a ser simplemente nuestra respuesta basada ahora en intervalos, ¿verdad? Un intervalo para beta 0 más beta 1, que es otro intervalo, y la única que no cambia es la x, ¿verdad? Nuestra variable explanatoria. Entonces, lo que es una línea recta, esto es para la muestra, se convierte en esta región para la población, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos más seguridad, podemos decir que en esta región van a estar los puntos que corresponden a nuestro modelo lineal, ¿verdad? Entonces, en la prueba de hipótesis para la aprendiente, que va a ser equivalente a hacer una prueba de hipótesis para el coeficiente de correlación lineal, que cuando hablamos de la población se convierte en rho. La letra rho griega es la que corresponde a la R en inglés, ¿verdad? Entonces, la R minúscula que también calculamos en el capítulo 4, este coeficiente de correlación lineal, bueno, para la población se convierte en rho y también va a ser un intervalo, ¿verdad? No va a ser así como encontramos un intervalo para beta 1, podemos encontrar un intervalo para rho de una manera muy semejante, ¿verdad? Bueno, pero ya estamos con las pruebas de hipótesis. Vamos a hacer una prueba de hipótesis para beta 1 que es equivalente a hacer una prueba de hipótesis para rho. O sea que si rechazamos la hipótesis nula para beta 1, también se rechaza la hipótesis nula para rho. Si no se rechaza para beta 1, tampoco se rechaza para rho, ¿verdad? Entonces, en el libro podemos escribir, o en el libro podemos ver, en este libro y en otros libros podemos ver de una manera diferente, ¿verdad? Que la hipótesis nula va a ser rho igual a 0, o podemos escribir beta 1 igual a 0. El resultado es el mismo. La hipótesis alternativa va a ser rho menor que 0, rho mayor que 0 o rho diferente de 0. O podemos escribir todas estas desigualdades en términos de beta 1. Los pasos que se siguen son los mismos, ¿verdad? O sea, vamos a encontrar nuestro estadístico de prueba que va a ser T. Vamos a usar la T de student, esa va a ser nuestra, la T de
la distribución de student, la student T. Entonces, esta es nuestra distribución, esto es nuestra sampling distribution, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a obtener? Pues vamos a dividir B1, o sea, la pendiente que obtuvimos para el modelo lineal de la muestra, entre la desviación estándar o el error estándar de esa pendiente que está calculado aquí, ¿verdad? Entonces, si dividimos estos dos valores, encontramos T. Ahora, no tenemos que hacer estos pasos. Si vamos a ir directamente a una hipótesis de prueba, podemos brincarnos del modelo lineal que obtuvimos para la muestra directamente de nuestra hipótesis usando la segunda fórmula. O sea, la primera fórmula de T es, si tuvimos que obtener un intervalo de confianza, pues ya conocemos SB, ¿verdad? Si no tenemos que hacer un intervalo de confianza y solo queremos probar la hipótesis de que ρ es igual a 0 o beta 1 es igual a 0, podemos usar la segunda fórmula de T. Esta nada más requiere que conozcamos el coeficiente de correlación que ya se obtuvo cuando se obtuvo el modelo lineal, o más bien la ecuación lineal para la muestra, multiplicado por la raíz cuadrada de n-2 y dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos r cuadrada. Las dos t's van a ser la misma, van a dar el mismo valor, ¿verdad? Y vamos a tener, como hemos tenido hasta ahora, nuestro critical value method, nuestro p-value method. Cualquiera de los dos es bueno para hacer para tomar la decisión. Entonces, sí es para hacer predicciones también, porque lo vamos a usar para hacer predicciones de la variable dependiente y, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues si la hipótesis nula es rechazada, quiere decir que sí podemos usar el modelo lineal o la línea de regresión en este caso, ¿verdad? Use the linear model or the regression line, ¿verdad? Podemos usar para hacer algunas predicciones o podemos usar ya directamente el modelo lineal si lo tenemos completo para hacer predicciones, ¿verdad? Si no es rechazada la hipótesis nula, entonces nada de esto se puede usar y nuestra única ecuación para predecir la respuesta es esta, que cualquier respuesta que vamos a esperar va a ser igual a la media de los valores de y. Eso es cuando no hay linearidad, ¿verdad? Entonces, esos son los pasos, esos son los aspectos que cubre lo que se llama inferencia en modelos lineales. Vamos a ir a nuestro libro para ver cómo se comienza la sección 13.1 y de ahí para adelante, ¿verdad? Vamos a hacer ejercicios y vamos a resolver unos problemitas, ¿verdad? Vamos a ver la sección que está en la página, parece que es aquí página 596, yo creo que debe haber tal vez un error, porque aquí tengo la 624, vamos a ver qué sigue más adelante aquí. Entonces aquí está la sección 13.1. Según este libro, parece que está en la página 625, hay que checar aquí cuál de las dos es correcta. Bueno, aquí tenemos que vamos a hacer entonces en la sección 13.1, vamos a hacer inferencias exclusivamente en la pendiente, como dijimos, de la línea de regresión, ¿verdad? Solo vamos a trabajar con beta 1 y con B1, ¿verdad? Entonces aquí nos hablan del modelo lineal, si lo quieren ya más adelante leer con mucha calma. Aquí está la línea de regresión de mínimos cuadrados que hemos aprendido a encontrar desde el capítulo 4, ¿verdad? Aquí está. Aquí están las fórmulas de nuevo de de B1 y una fórmula alternativa para calcularla es esta que está aquí. Cuando queremos usar métodos computacionales podemos usar esta fórmula. Acá está la fórmula para B0. ¿Y qué más tenemos aquí? Ya nada más tenemos nuestro primer problema, ¿verdad? El problema o el ejemplo 13.1, que es el primero que vamos a resolver, ¿verdad? Dice que usemos la tecnología para encontrar la línea de regresión de mínimos cuadrados de los datos en la tabla 13.1. Estaban acá atrás, ¿verdad? Estos son los datos de la tabla 13.1. Entonces, lo que vamos a hacer es
pues vamos a introducir esta información en nuestra computadora y vamos a encontrar la respuesta, ¿verdad? Entonces, nos vamos a nuestro cuaderno, ¿verdad? Entonces, el ejemplo 13.1 dice que vamos a hacer una inferencia. Inferencia de la pendiente de la línea de regresión, ¿verdad? De la línea de regresión de la tabla que está allí, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir aquí que tenemos valores X y valores de Y vamos a empezar a hacer esto paso por paso. Entonces, vamos a dar unos minutos para que ustedes también lo hagan en su propia computadora y comparemos nuestros resultados. Bueno, primer paso, tenemos que leer cuidadosamente el enunciado del problema, este ejemplo 13.1, y dice lo siguiente, se trata de un conjunto de datos basados en un análisis nutricional de más de 700 productos o dulces, como le llamamos en México, ¿verdad? O en Latinoamérica. Ese análisis fue conducido por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la tabla 13.1 presenta el número de calorías y el número de gramos de grasa por cada 100 gramos del dulce, ¿verdad? O golosinas, también podríamos decir, ¿verdad? Para una muestra de 18 productos azucarados. Y tenemos aquí los productos azucarados o las golosinas, ¿verdad? Tres Mosqueteros, Kit Kat, M&M, Milky Way, los Snickers, todos están aquí, ¿verdad? Y la primera columna nos presenta los valores de X y la segunda columna las calorías, ¿verdad? Queremos saber si hay una relación entre estas dos cantidades, entre la grasa y las calorías. Y acá continúa la tabla, ¿verdad? Acá hay más productos, golosinas, ¿verdad? Otra vez aquí continúan las X y acá tenemos las Y. En total tenemos 18 puntos XY. O sea que solo contamos el número de renglones o el número de parejas que vamos a tener y ese va a ser el valor de N minúscula, ¿verdad? No vayan a cometer el error de algunos de mis estudiantes de semestres anteriores que sumaron el número de datos de X con el número de datos en Y y entonces doblaban la N, ¿verdad? Y entonces ya el problema no salía, ¿verdad? Entonces, N, el tamaño de la muestra, pues es el número de parejas que hay en nuestra muestra, el número de parejas. Entonces, vamos a usar, les voy a enseñar cómo tengo yo escrito en un archivo de texto, que ustedes pueden crear archivos de texto utilizando pues un procesador de texto que tengan en su computadora. Por ejemplo, yo tengo un procesador que se llama Notepad. Hay muchos otros diferentes. Si están usando una computadora iMac, pues van a tener otro para procesar textos. Aquí tengo los diferentes pasos que voy a seguir para introducir los valores de esa tabla que está aquí en mi computadora, ¿verdad? En mi consola de AR. Este archivo de texto está en los recursos adicionales, debe de estar en los recursos adicionales de este módulo, así que pueden ir allí. Lo que les voy a aconsejar es que para poder copiar la información en su consola, tienen que descargar, tienen que bajar el archivo a su computadora. No utilicen el visor o el lector que nos permite a veces ver los archivos directamente en Canvas, porque cuando copiamos varios renglones, Canvas no los copia como varios renglones, los copia como un renglón largo, 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 y entonces se cometen errores. Si van a copiar la información directamente de Canvas, entonces tienen que copiar renglón por renglón. De otra manera va a haber errores. Así que lo mejor es descargarlo donde dice download. Creo que le dan directamente clic a donde está el nombre del archivo y va a ser download. Ya además
le hacen clic en su computadora y automáticamente la computadora va a escoger el procesador de textos que lo va a abrir, y ya que lo abren, entonces ya podemos copiar, ¿verdad? Entonces, yo voy a copiar directamente todos estos renglones hasta aquí, porque con estos copio la tabla, ¿verdad? Recuerden que cuando hay un hashtag o un símbolo de gatito al principio de la línea, significa que ese es simplemente un comentario y que el lenguaje ART pues no se preocupa por eso, ¿verdad? Eso solo sirve para nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a la consola. En la consola tenemos esto, aquí hacemos paste, le damos enter y ya vamos a tener entonces nuestros valores allí, ¿verdad? De X y de Y. Entonces ahora sí ya podemos proceder a resolver el problema. Ya no voy a escribir todo esto en los apuntes porque pueden revisar el archivo de texto que está en la computadora, ¿verdad? Y entonces el ejemplo 13.1 comienza con establecer el número de datos, n, igual a 18. Luego ya tenemos estas fórmulas que nosotros utilizamos en el capítulo 4, que es para obtener los valores de z, de la x y de z de la y, y luego el valor de la coeficiente de correlación lineal. Entonces voy a copiar estos renglones y voy a ver qué información me da, y esa información la voy a copiar directamente en mi cuaderno, ¿verdad? Entonces hago copy, luego me voy a la consola de AR, hago paste y luego llamo los valores, ¿verdad? Yo puedo decir cuál fue el valor de n, pues 18, porque es el que di, ¿verdad? ¿Cuál fue el valor de zx, por decir algo? Pues el valor de zx son todos esos, son los valores de zx, y todos estos son los valores de zy, pero lo único que me interesa de este primer grupo de fórmulas es el valor del coeficiente de correlación lineal, y se lo voy a copiar en mis notas. Entonces voy a escribir R, aquí voy a poner unos puntos suspensivos y le voy a poner ver el archivo que está en recursos adicionales, ¿verdad? Para que tengan el resto de las fórmulas, ¿verdad? Entonces, y si no, pues revisen sus apuntes del capítulo 4, ¿verdad? Entonces aquí solo vamos a encontrar R igual a 0.9642.676. ¿Después de qué? De escribir los valores de, o encontrar los valores de ZX y de ZY, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ponerle sí, que quiere decir ver. El archivo se llama ch13-1.txt en additional resources del módulo, ¿verdad? Del módulo, estamos trabajando ya con el módulo 14, me parece. Bueno, ahí van a encontrar los pasos que seguimos para encontrar R. Vamos a encontrar el resto de los estadísticos del modelo lineal. O sea que nos vamos a nuestro R script. Este se llama script, es un R script. Aquí vamos a poner la palabra R script en las notas, ¿verdad? Así se llama, es un script, es una guía de los... Ahí está grabado todo el trabajo. Y ustedes pueden usar estos R scripts en sus exámenes. Solo tienen que realmente nada más cambiar los valores de X y los valores de Y el resto, bueno, y el valor de N. Esas tres cosas se tienen que cambiar, ¿verdad? Pero de aquí para abajo ya se puede usar porque ahí ya están las fórmulas en general. Entonces, ya que calculamos R, podemos calcular B1 y B0, ¿verdad? Entonces, nos copiamos y nos vamos a la consola. Y así es bien rapidísimo trabajar, ¿verdad? Con nuestro lenguaje AR y con scripts. Entonces, voy a ver cuánto vale B1 y cuánto vale B0. Y voy a escribir esa información en mis notas, nada más para que si ustedes no metieron correctamente los datos, tienen que volver para atrás y corregirlo porque les deben salir los mismos valores que yo tengo en la pantalla, ¿verdad? Entonces, lo botamos en el cuaderno de apuntes para que lo tengan allí. Entonces, ahí está lo que encontramos. Entonces ya podemos escribir la ecuación de regresión. Vamos a escribir the least squares
regression line is, y bueno, la ecuación general es y hat equals b0 plus b1x, que en nuestro caso simplemente va a ser y hat equals b0 es 356.7392 plus b1, and b1 is 5.639341 x, and that's the answer. Esa es la respuesta para este problema. Y vamos a seguir con más problemas. Vamos a trabajar ahora el ejemplo 13.3 de la página 600 del libro. Y al mismo tiempo vamos a hacer el ejemplo 13.4, que también está en la página 601. Y esto es lo que vamos a buscar. Vamos a ver qué dice el libro. Entonces, nos vamos al libro y vamos a leer esos problemas. Muy bien, para buscar el ejemplo 13.3 y 13.4 vamos a recorrer nuestro libro, pero en el camino nos encontramos la respuesta que obtiene Navidi para el problema que acabamos de resolver. Ellos inclusive calculan R cuadrada, que si recuerdan R cuadrada es el coeficiente de determinación, simplemente es el porcentaje de valores de Y que son explicados por los valores de X, ¿verdad? Bueno, y aquí está el scatter plot y ahí está la línea de regresión, ¿verdad? Si quisiéramos encontrar el modelo, lo que hemos estado diciendo es simplemente que el modelo va a ser algo, va a tener algo así como esta forma, se angosta cerca de las medias y se ensancha en los extremos. Este sería, digamos, lo que podría decirse que va a ser más adelante, si tuviéramos la oportunidad de encontrar el modelo lineal, esta sería la región para el modelo lineal, algo parecido a esto, ¿verdad? Que se acerca mucho donde están las medias y se aleja mucho en los extremos, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar buscando nuestro ejemplo 13.13 que dijimos que está en la página 600. Entonces aquí está, ¿verdad? Se trata simplemente de calcular la desviación estándar residual. Ese es el ejemplo 13.3. Ahorita le vamos a apuntar esto aquí, ¿verdad? Es calcular la desviación estándar residual. Dice, esto es para la misma tabla que utilizamos anteriormente, la tabla 13.1, y aquí en el libro pueden ver todos los pasos que se tendrían que hacer utilizando la ecuación de la línea recta, encontrando los residuales, que simplemente es el valor que el modelo predice menos el valor observado, y luego se elevan al cuadrado y todavía se hace otro cálculo adicional para encontrar esa desviación estándar. Eso sí estamos utilizando estas fórmulas que están en el libro. Vamos a usar nosotros las que anoté al principio de la clase. Entonces tenemos aquí el ejemplo 13.4 que va a ser calcular el error estándar de la pendiente, ¿verdad? Calcular el error estándar de la pendiente B1. ¿Verdad? Entonces es otra tabla gigantesca, ¿verdad? Que se tendría que trabajar. Nosotros por nuestra cuenta vamos a usar las fórmulas que tenemos ya en el script, que además fueron las que se proporcionaron al principio de esta clase, ¿verdad? Entonces, vamos aquí, tengo en este script las dos fórmulas que vamos a usar. Aquí están la fórmula para encontrar la desviación estándar de la pendiente, es esta. Este sería el ejemplo 13.4. Y la desviación estándar residual, este sería el ejemplo 13.3. Simplemente copiando estas dos fórmulas nos da las respuestas para esos dos problemas. Entonces simplemente voy a copiar esto y estoy resolviendo dos problemas del libro en un solo
de un solo golpe, ¿verdad? Entonces vámonos a nuestra consola. Ahí copiamos esto y solo lo único que tenemos que hacer es estar escribiendo los nombres. Por ejemplo, en este caso para el 13.3, por ejemplo, si quiero escribir lo que se llama la desviación estándar residual, eso simplemente es SE. Escribo SE y me va a dar ese valor, ¿verdad? Va a ser simplemente SE igual a 14.57455. Si quiero encontrar ahora el valor de SB, que es el problema 13.4, pues voy a escribir SB y me va a decir que es ese valor igual a 0.3873491. Eso sería entonces los resultados para estos dos problemas. Aquí los he anotado. Tal vez, nada más como referencia, voy a escribir las fórmulas que utilizamos porque son en algunos casos diferentes a las fórmulas que tiene el libro, ¿verdad? Aquí están las fórmulas y la correspondiente fórmula en el lenguaje AR pues está en el script que les acabo de mencionar y que ustedes pueden encontrar en la sección de recursos adicionales, ¿verdad? Aquí es SY sobre SX, 1 menos R cuadrada, N menos 2, ¿verdad? Entonces estas son las fórmulas que se utilizaron y los resultados que obtuvimos en nuestra consola de AR. Lo que nos sigue es ver el ejemplo 13.5, está en la página 602. En el camino a ese ejemplo vamos a ver las respuestas que encontraron en nuestro libro de texto utilizando las fórmulas que están en su libro de texto, ¿verdad? Entonces, vámonos al libro otra vez. Aquí está el problema 13.4. Vamos a ver el problema 13.3. ¿Cuál fue la respuesta que obtuvieron para el 13.3? ¿Dónde está? Aquí está, ¿verdad? Obtuvieron 14.57, que es el que nosotros acabamos de obtener. Aquí está la fórmula que utilizó el libro, que es diferente a la que estamos usando nosotros, porque para eso tuvieron que hacer todo esto que está aquí, ¿verdad? Encontrar esta suma de todas estas diferencias al cuadrado. Caray, se nos movió aquí la página. Ahí. Entonces, ese valor, esa suma es 33.98 y es la que incluyeron aquí dentro del radical, ¿verdad? Y luego n-2, simplemente 18 menos 2 y encuentran la misma información que nosotros. En el ejemplo 13.4, otra vez se trabaja con esa tablota gigante, ¿verdad? Se encuentran otra vez diferencias, en este caso de las X, ¿verdad? Ese valor de 14.15 sirve para calcular ahora con esta fórmula la correspondiente desviación estándar o error estándar para la pendiente, 0.38, que es el valor que nosotros obtuvimos. Y nos vamos más adelante a encontrar el siguiente ejemplo, que es el ejemplo 13.5. Aquí habla del valor crítico y del margen de error, es la siguiente sección, así que de eso se va a tratar probablemente el problema que vamos a resolver. Y es para construir intervalos de confianza para beta 1. O sea que vamos a hacer ahora un intervalo de confianza para la pendiente. Aquí están los pasos que sigue el libro, ¿verdad? Para encontrar eso. Nosotros ya tenemos experiencia en calcular intervalos de confianza. Yo acabo de escribir en las notas al principio que solo tenemos que encontrar el estadístico T, el critical value, el valor crítico de T alfa sobre 2, utilizando la distribución muestral de T de student, y con eso vamos a encontrar la respuesta, ¿verdad? Entonces, el ejemplo 13.5 simplemente es construir un intervalo de confianza. Ahí vamos a escribir eso aquí, ¿verdad? Construir un intervalo de confianza del 95% para la pendiente beta 1. ¿Cuál es esa beta 1?
y es también para los datos de las golosinas, ¿verdad? Esa beta 1 es el parámetro del modelo lineal, ¿verdad? No es la constante que corresponde a la línea de regresión de la muestra, ¿verdad? Entonces, aquí están los pasos según el libro. Nosotros ya sabemos el método que vamos a seguir. Lo voy a anotar en el cuaderno de todas maneras para que lo tengamos presente. De ahí luego terminemos utilizando nuestra consola para resolver el problema, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos el intervalo de confianza del 95%, lo primero que necesitamos saber es alfa, ¿verdad? ¿Cuánto vale alfa? Vale 0.05. Entonces ya tenemos en nuestras notas que el margen de error va a ser igual a T alfa sobre 2 por el error estándar de la pendiente, ¿verdad? Si recuerdan, cuando utilizamos la distribución muestral para encontrar valores críticos, estas líneas son los valores críticos y estas áreas en los extremos pues son alfa sobre 2, ¿verdad? Entonces vamos a tener un valor crítico aquí, T alfa sobre 2, y acá otro valor crítico, T alfa sobre 2. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Con QT, porque estamos encontrando un valor crítico de 1 menos alfa sobre 2 y n menos 2 grados de libertad. Ahora, esta es la única diferencia. Antes era n menos 1 porque nomás trabajamos con una variable. Ahora trabajamos con dos variables, tenemos que hacer n menos 2 grados de libertad. Entonces, T alfa sobre 2, que está aquí, va a ser esto, ¿verdad? Si lo multiplicamos por SB, pues ya vamos a encontrar directamente el margen de error. Entonces vamos a escribir el margen de error que en nuestro libro le han llamado M, va a ser simplemente QT de 1 menos alfa sobre 2, n menos 2 grados de libertad, y eso lo vamos a multiplicar por SB, que es el error estándar de la pendiente, ¿verdad? Entonces esto me va a dar simplemente QT de 1 menos 0.05 sobre 2, 18 menos 2, eso es, esto me daría el valor crítico, lo multiplico por SB, que es 0.3873491, y voy a encontrar el valor del margen de error. Entonces vamos a hacer eso directamente en nuestra consola. También si revisan el script debe de tener esa porción ahí, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo nosotros. Vamos a escribir M igual a QT de 1 menos 0.05 sobre 2, coma, y luego tenemos 18 parejas menos 2, son los grados de libertad, y lo vamos a multiplicar por SB. SB ya lo tenemos aquí, por cierto. Podemos escribir, como lo puse en la nota, 0.78, o podemos utilizar directamente SB, que ya lo tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es ese margen de error? Va a ser 0.8211.433. Entonces, solo tengo que escribir mi valor de B1, que lo debo de tener todavía por allí. Vamos a ver si todavía está grabado. Tengo que escribir B1 menos M y B1 más M, ¿verdad? Y eso me va a dar los límites para mi beta 1. Eso va a ser de, y podemos ya ir a las notas. Vamos a escribir esto en las notas. Entonces voy a escribir aquí que el 95% confidence interval va a ser el que va de 4.8198 a 6.4604. Entonces es interesante cómo este intervalo se puede utilizar para crear esa región que vimos ahí, pero todavía tenemos que encontrar el intervalo para beta 0. Sería una tarea para ustedes en el futuro, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el intervalo de confianza del 95% para la pendiente, ¿verdad?
Todavía tenemos un problema más. Este va a ser una prueba de hipótesis y con eso vamos a terminar. Entonces, déjenme ver. Vamos a ver si este script para el intervalo de confianza todavía se encuentra en ese archivo de texto que les dije. Sí, aquí está el ejemplo 13.5. Aquí está de una manera en que estamos asignando el valor de alfa a la variable que se llama alfa. Aquí en vez de m utilicé la palabra error, ¿verdad? Y con eso ya fue posible encontrar el margen de error, ¿verdad? Con estos pasos que están aquí. Bueno, vamos a resolver el ejemplo 13.8 y el ejemplo 13.9, ¿verdad? Esos son los que vamos a resolver ya como último par de ejercicios para terminar nuestro capítulo 13. Así que vamos a escribir en las notas lo que vamos a hacer ahora. Tenemos el ejemplo 13.8 en la página 604 y aparte el ejemplo 13.9 en la página 605. Los vamos a resolver al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos va a dar la misma respuesta al final de cuentas, ¿verdad? Vamos a ver qué dicen esos dos problemas y vamos a proceder. Nos vamos entonces ahora al libro. Y en el libro nos vamos a ir a la página 604. Entonces, bueno, aquí encontramos en el camino el intervalo de confianza para beta 1. Es el mismo que habíamos encontrado nosotros. Así que estamos bien con nuestro método. No es el mismo método que a veces, bueno, en este caso sí es el mismo método. Aquí estoy viendo que se encontró el valor crítico y se multiplicó por el error estándar de la pendiente. Pero en algunas veces es diferente, ¿no? Nos vamos al ejemplo 13.8 que ahora va a tener que ver con probando hipótesis acerca de la pendiente. Y como les dije, también esto es equivalente a probar hipótesis acerca del coeficiente de correlación, ¿verdad? Entonces aquí está el estadístico de prueba, va a ser B1 entre el error estándar de la pendiente. Muy simple, los pasos aquí están. La hipótesis nula va a ser siempre la que indica que la pendiente es 0 o, como dijimos antes, que ρ también es 0, ¿verdad? Y las hipótesis alternativas van a ser siempre las desigualdades, ¿verdad? Ya sea que tengamos un left tail test, un right tail test o un two tail test. Luego tenemos que tener el nivel de significancia, luego vamos a, en este caso tenemos un paso adicional que tenemos que calcular el error estándar de la pendiente para poder calcular el estadístico de prueba. Recuerden que viene de la muestra y que ahora nuestros grados de libertad son n-2. Así que, como sabemos de antemano o de casos anteriores, tenemos dos métodos para tomar las decisiones, ¿verdad? El método del p-value y el método de los valores críticos. Vamos a ir directamente al problema, ¿verdad? El problema 13.8 dice que a partir de los datos en la tabla 13.1 se realice un test con la hipótesis nula. Entonces, esta es una prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis con lo siguiente, ¿verdad? Que la hipótesis nula es la pendiente beta 1 es 0. Y la hipótesis alternativa es que la pendiente beta 1 es mayor que 0. Entonces va a ser un ejercicio y tenemos una alfa de 0.05, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver qué dice el problema 13.9 de una vez para arrancar esos dos problemas, ¿verdad? El problema 13.9. Ahora dice que hagamos
la prueba de hipótesis utilizando tecnología, o sea que es el mismo problema, ¿verdad? En uno va a ser utilizando simplemente lápiz y papel, y en este va a ser utilizando tecnología, ¿verdad? Entonces, en sí el problema 13.8 y 13.9 es el mismo problema, ¿verdad? Nosotros vamos a utilizar el lenguaje AR. Entonces, vámonos a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Lo que sí es importante decir es que estas hipótesis que están aquí, dijimos que son equivalentes, ¿verdad? Esto es equivalente a la prueba de hipótesis con una nula que diga que ρ es igual a 0 y que ρ es mayor que 0 la alternativa, ¿verdad? O sea que son equivalentes, ¿verdad? ¿Por qué me gusta más este tipo de notación más que este? Porque una pendiente igual a 0 no nos dice mucho, ¿verdad? Nos dice simplemente que si estamos probando la hipótesis de que la línea es horizontal, ¿verdad? Contra que la línea sea ascendente, ¿verdad? Que la pendiente sea positiva, ¿verdad? Eso es, digamos, un punto de vista gráfico. En cambio, cuando probamos la hipótesis de que si ρ es igual a 0 o que ρ es mayor que 0, lo que estoy diciendo es que cuando ρ es igual a 0, quiere decir que no hay correlación lineal, ¿verdad? No hay linearidad. Entonces, cuando no podemos rechazar esta hipótesis de que no hay linearidad, quiere decir que no nos sirve el modelo lineal que de beta 0 más beta 1 igual por x, ¿verdad? O sea, aquí es más claro. Probamos mejor ρ igual a 0 para saber si los datos siguen un patrón lineal o no lo siguen, ¿verdad? Entonces, es simplemente una diferente manera de interpretar la información, ¿verdad? Aquí la interpretamos en función de la linearidad y aquí la interpretamos en función de que si la línea es horizontal. Bueno, esto es el primer paso, nuestras hipótesis, nuestro segundo paso, y aquí podemos escribir la claim también, cuando la hay. Aquí indirectamente nos dieron el set de hipótesis, ¿verdad? Entonces, alfa va a ser 0.05, yo había puesto acá. Bueno, es lo mismo. Entonces, el tercer paso es encontrar nuestro estadístico de prueba. Esto es a partir de la muestra, como siempre, ¿verdad? Ese va a ser T, y pues la fórmula que estamos utilizando es B1 sobre la desviación o el error estándar de la pendiente, o también, si no hicimos el intervalo de confianza, si vamos directamente de la ecuación de regresión, de la línea de regresión, pues entonces utilizamos R y así más rápido encontramos la respuesta sin tener que encontrar esta error estándar. Aquí es R cuadrada. Entonces vamos a hacer eso, vamos a encontrar el valor de T y luego vamos a estudiar los dos valores, los dos métodos, el del valor crítico, los valores críticos o de los p-values. Vamos a ver qué tiene el script. Aquí tenemos, para el script tenemos esta fórmula simplemente, ¿verdad? Vamos a escribir esta fórmula para poder encontrar el estadístico de prueba. Entonces nos vamos a la consola y escribimos eso y luego llamamos ese valor de telo para encontrarlo, es 14.55881. Muy bien, ahora sí, ya tenemos el estadístico de prueba, ya podemos proceder a tomar una decisión. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer con cada uno de los dos métodos que tenemos, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir aquí tomar una decisión, ¿verdad? Y tenemos
por un lado, método de los valores críticos, y acá vamos a tener método del p-value, ¿verdad? Entonces, en el método de los valores críticos, solo tenemos que encontrar una T crítica, que le vamos a llamar T alfa, porque nomás es un ensayo hacia la derecha, está cargada a la derecha, encontramos que da un right tail test, de aquí, ¿verdad? Este es un right tail test, porque la alternativa está indicando que beta 1 es mayor que 0, es un right tail test, una prueba cargada a la derecha. Entonces, T alfa, ¿cómo lo encontramos? Simplemente como QT, ahora es 1 menos alfa, n menos 2 grados de libertad. O sea que es muy semejante a si estuviéramos encontrando el intervalo de confianza, ¿verdad? Nada más que la diferencia es que aquí no dividimos entre 2 porque nada más tenemos la prueba cargada a la derecha, ¿verdad? Y un intervalo de confianza es como si se tratara de una prueba hacia los dos extremos. Bueno, entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar T alfa como QT de 1 menos 0.05 y 18 menos 2 grados de libertad. Eso me va a dar una T alfa. Y en el caso del p-value, pues lo que utilizamos es directamente nuestra T que obtuvimos en el paso anterior, de 14.55581, y encontramos esta área que está aquí, ¿verdad? Esta área va a ser el p-value. ¿Y cómo encontramos esa área? Simplemente va a ser, usando ahora una p-function, va a ser 1 menos pt de el valor t que tenemos ahí, con n menos 2 grados de libertad. Así que esto va a ser simplemente 1 menos pt de 14.55881, 18 menos 2 grados de libertad. Vamos a encontrar este p-value y con ello vamos a poder ya tomar una decisión, ¿verdad? Y la decisión va a ser la misma, independientemente del método que sigamos. Entonces, vamos a tener para el critical value, el valor crítico va a ser QT de 1 menos 0.05, 18 menos 2. Eso me da un valor crítico de 1.74, 58, 84. Y el p-value, pues simplemente es 1 menos pt de 14. Ya tengo aquí t, no voy a poner t, coma, y tengo n menos 2. Vamos a ver si funciona. Debe estar todavía grabado aquí en el sistema. Y eso me da 5.97 a 2733 por 10 a la menos 11, ¿verdad? También pueden escribir directamente los valores, ¿verdad? Si no quieren escribir la fórmula, aquí tenemos que escribir simplemente 14.55881 y aquí tenemos que escribir 18 y nos da la misma respuesta. Muy bien, copiamos esta información en nuestro cuaderno para poder ya tomar la decisión. Aquí está la información. Y bueno, directamente de este caso vemos que el p-value es muy, pero muy pequeño comparado con alfa. Así que vamos a tener que rechazar, ¿verdad? Aquí comparamos, ¿verdad? Comparar. Entonces, aquí vamos a escribir que vamos a rechazar la hipótesis nula, ¿verdad? Cuando el valor es muy pequeño, cuando p-value is very small, the null must go, es lo que aprendimos, ¿verdad? Y en este caso tenemos que graficar, ¿verdad? Tenemos que graficar y ver si aquí tengo el valor crítico de 1.74, tengo que ver dónde
¿Dónde está T? ¿Verdad? T vale 14, T va a estar hasta por acá, ¿verdad? T igual a 14, está muy fuera de la región de influencia de la... Entonces también la conclusión es la misma, ¿verdad? Tenemos que rechazar la hipótesis nula, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Cuando rechazamos la hipótesis nula, quiere decir que the ordered pairs, las parejas ordenadas, están linearly correlated, ¿verdad? Están correlacionadas linealmente. Quiere decir que sí podemos usar, you can use the linear model or the regression line, En este caso, solo aprendimos a encontrar the regression line y más adelante si aprenden a calcular el intervalo de confianza para beta 0, pues entonces ya pueden usar el linear model. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Recuerden, the regression line es obtenida de la muestra, es una simple línea recta. The linear model es una región, ¿verdad? Que está abrazando a la línea recta. Es una región de confianza en que podemos encontrar todas las posibles líneas rectas que pasen por esa región de confianza, ¿verdad? Entonces, vamos a tener un par de problemas para terminar este capítulo, pero antes vamos a ver la parte final del script, por si quedó algo pendiente. Vamos a ver si es todo lo que vimos aquí. Aquí estamos que el critical value se obtiene así, el p-value se obtiene de esta otra manera. Entonces, lo interesante de los scripts es que son self-explanatories, o sea que si los leen cuidadosamente, uno puede entender qué está pasando, ¿verdad? Entonces aquí tienen este script, ¿verdad? Que es el 13.1, ch13-1.txt, ¿verdad? Que empieza de esta manera. Muy bien, vamos a asignar un par de problemas. Estos van a ser de la sección 13.1 del conjunto de ejercicios que está en la página 609. Van a ser simplemente el problema 20 y el problema 22. Así que por último vamos a mirar el libro para leer esos dos problemas. Entonces nos vamos a la página 609 y vamos a buscar el problema 20. El problema 20 está ocupando parte de la primera columna y parte de la segunda columna. Entonces vamos a ver primero la primera columna. Aquí tenemos de tal palo tal astilla. Dice en 1906 el statistician Carl Pearson midió las alturas de 1078 parejas de padres e hijos. La siguiente tabla presenta una muestra de 16 parejas con la altura medida en pulgadas, simuladas de una distribución especificada por Pearson. Bueno, simplemente aquí tenemos la primera columna, es la altura del padre, la segunda columna es la altura del hijo, y luego otra vez esta columna es la altura del padre, y finalmente la última columna es la altura del hijo. Entonces dice calcular la línea de regresión de mínimos cuadrados para predecir la altura del hijo a partir de la altura del padre. Entonces, aquí nos están diciendo que la altura del padre esta va a ser la X. Entonces, aquí está 8 valores de X y acá ya están los otros 8 valores de X para un total de 16 valores. N va a ser 16 porque son 16 parejas. Y los valores del hijo que están aquí son los valores para Y. Ya que tengan eso, nos vamos a la parte B, que dice que van a construir un intervalo de confianza para la pendiente, ¿verdad? Van a escribir un valor mínimo para beta 1
y un valor máximo para beta 1 con un 95% de confianza. Y finalmente, la parte C es una prueba de hipótesis. Van a probar la hipótesis nula o van a testear la hipótesis nula de que beta 1 es 0 contra la alternativa de que beta 1 es diferente de 0. Entonces, acuérdense que con esto van a saber qué tipo de prueba van a hacer, ¿verdad? Y finalmente nos preguntan, ¿podemos concluir que la altura del padre es útil en predecir la altura del hijo? Entonces, esto es probar la claim de que la beta 1 es diferente de 0. Esa es la claim, ¿verdad? De que la claim está diciendo que sí hay una dependencia lineal entre las dos alturas, ¿verdad? Muy bien, ahora el problema 22. El problema 22 es acerca de la presión sanguínea y dice lo siguiente, ¿verdad? Una medición de presión sanguínea consiste de dos números. Uno se llama presión sistólica, que es la presión máxima tomada cuando el corazón se está contrayendo, y la otra es la presión diastólica, que es la presión mínima tomada al principio de un latido del corazón, ¿verdad? Dice que las presiones de sangre fueron medidas en milímetros para una muestra de 16 adultos, o sea que otra vez tenemos n igual a 16 adultos, ¿verdad? Y esta es la tabla que presenta los resultados, ¿verdad? De la sistólica y la diastólica, ¿verdad? Entonces nos preguntan que calculemos una línea de regresión lineal de mínimos cuadrados para predecir la presión diastólica, esta que está aquí, que va a ser la Y, a partir de la presión sistólica, que esta va a ser la X, ¿verdad? Vamos a construir después un intervalo de confianza del 99%, ahora es 99%, para la pendiente, y luego se va a hacer la prueba de hipótesis similar a la anterior, de que la hipótesis nula es beta 1 igual a 0 contra la hipótesis alternativa de que ahora beta 1 es mayor que 0. Entonces ahí está diferencia, ¿verdad? Podemos concluir que la presión sanguínea sistólica es útil en predecir la presión sanguínea diastólica. Esto es de nueva cuenta como si la claim es beta 1 es mayor que 0, ¿verdad? En este caso. Esa es la claim. Finalmente, dice que si la gente con presión diastólica alta tiende a tener una mayor presión sistólica o menor. Esto hay que responderlo y hay que explicar la respuesta. Si tienen preguntas, me pueden mandar un correo electrónico o un mensaje de texto.